¿Sabías que hay un elemento amarillo, casi inofensivo a simple vista, que sostiene buena parte de la economía mundial? No se trata de oro ni de ningún metal precioso, es azufre, un material tan antiguo como la Tierra, pero tan esencial que sin él la industria moderna simplemente no podría funcionar. Desde los fertilizantes que alimentan los campos agrícolas hasta los productos farmacéuticos, combustibles y explosivos, el azufre está en todo. Pero, ¿cómo se produce este material en cantidades que superan los 70 millones de toneladas al año? Hoy, en Así se hace, te llevaremos dentro de las enormes instalaciones industriales, donde la naturaleza, la energía y la ingeniería trabajan juntas para crear uno de los pilares invisibles del progreso humano, el azufre industrial. Prepárate para descubrir un proceso tan fascinante como peligroso, donde cada chispa, cada grado de temperatura y cada reacción química cuentan. El azufre es uno de los elementos más antiguos y misteriosos del planeta. Su historia comienza con la propia formación de la Tierra, cuando los volcanes arrojaban al aire nubes de gases amarillos que, al enfriarse, formaban depósitos brillantes en las laderas de las montañas. Es un elemento natural, presente en la corteza terrestre, en los océanos e incluso en los organismos vivos. Sin él, la vida tal como la conocemos no existiría. El azufre participa en la formación de aminoácidos, vitaminas y proteínas esenciales. Durante milenios, la humanidad lo usó sin comprender su naturaleza. Los antiguos egipcios lo empleaban en rituales de purificación y en el proceso de embalsamamiento. Los romanos lo usaban para encender fuego. Y en Asia, hace más de 1000 años, el azufre se convirtió en el componente principal de la pólvora, cambiando para siempre la historia de la guerra. Sin embargo, su verdadera revolución llegó en el siglo XIX, cuando la ciencia descubrió su papel en la creación del ácido sulfúrico, una sustancia vital para fabricar fertilizantes, textiles, plásticos, detergentes y baterías. Desde entonces, la demanda de azufre creció exponencialmente, impulsando la creación de métodos industriales capaces de producir millones de toneladas al año. Lo más sorprendente es que gran parte del azufre que usamos hoy no se extrae directamente del suelo, sino que proviene de un proceso de recuperación en refinerías de petróleo y plantas de gas natural. Este cambio transformó al azufre de un recurso limitado a un subproducto esencial de la energía moderna. Lo que antes era un residuo contaminante, ahora es una fuente valiosa de materia prima. Así, el azufre pasó de ser una curiosidad volcánica a convertirse en el corazón silencioso de la industria química global. Y mientras su color amarillo brillante sigue siendo símbolo de energía y transformación, su proceso de obtención es una de las historias más fascinantes de la ingeniería moderna. Todo comienza en las profundidades de la industria energética, en las refinerías de petróleo y plantas de gas natural, donde el azufre no se busca, sino que se encuentra como un enemigo invisible. En su estado natural, el petróleo crudo y el gas contienen una gran cantidad de compuestos sulfurosos, especialmente sulfuro de hidrógeno, un gas venenoso, corrosivo y con el inconfundible olor a huevo podrido. Eliminarlo no es una opción, es una necesidad. Este gas no solo daña equipos, sino que contamina el aire y es letal en altas concentraciones. Y aquí comienza la parte fascinante. En lugar de desecharlo, la ingeniería moderna ha desarrollado un sistema para convertir el veneno en valor. El proceso clave se conoce como proceso Claus, una de las innovaciones químicas más importantes del siglo XX. Este método permite transformar el sulfuro de hidrógeno en azufre elemental, un material estable y útil mediante una serie de reacciones químicas controladas con precisión quirúrgica. El viaje del gas empieza cuando el sulfuro de hidrógeno es separado del resto del petróleo o del gas natural mediante torres de absorción con aminas, compuestos líquidos que capturan selectivamente el gas contaminante. Luego, el gas se dirige a los hornos de combustión Claus, donde una parte del sulfuro de hidrógeno se quema con oxígeno, generando dióxido de azufre y vapor de agua. Pero lo interesante ocurre justo después. Los gases calientes pasan por reactores catalíticos, donde el dióxido de azufre recién formado reacciona con el sulfuro de hidrógeno restante. Este encuentro químico da origen al azufre elemental y al agua, en una reacción controlada que libera un enorme poder energético. El resultado es un flujo constante de gas que, al enfriarse cuidadosamente, se condensa en azufre líquido de un color dorado intenso, casi hipnótico. Dentro de las plantas, el proceso está automatizado por completo. Sensores digitales, controladores de temperatura y válvulas inteligentes regulan cada parámetro. Si la temperatura es demasiado baja, la reacción se detiene. Si es demasiado alta, el azufre se quema y se pierde. Por eso, cada reactor está calibrado con exactitud milimétrica, garantizando que la conversión química alcance niveles de eficiencia superiores al 88%. Desde las salas de control, los ingenieros observan en tiempo real los datos de presión, flujo y pureza del gas en
pantallas gigantes. Cada segundo cuenta. Una pequeña desviación podría alterar toda la producción. Es una danza perfecta entre fuego, metal y precisión, donde el conocimiento humano guía a la tecnología para domesticar una reacción química que alguna vez solo ocurría en el corazón de los volcanes. Al final de esta etapa, el gas venenoso que alguna vez fue una amenaza se ha transformado en una sustancia valiosa, lista para ser refinada. Miles de toneladas de azufre líquido fluyen a través de conductos a temperaturas superiores a los 150 grados Celsius, en un espectáculo silencioso y controlado. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta: ¿cómo logra la industria purificar este azufre ardiente y mantenerlo en estado líquido sin que se oxide o contamine? Después de haber sido extraído de los gases contaminantes y transformado en su forma elemental, el azufre entra en una nueva fase, la purificación y la fundición, donde el fuego y la precisión química se combinan para convertir una sustancia impura en un líquido dorado de pureza casi absoluta. El azufre que sale de los reactores del proceso Claus todavía contiene impurezas, restos de gases no reaccionados, partículas de polvo, trazas de agua y pequeñas cantidades de dióxido de azufre. Si se dejara así, no sería estable ni útil para la industria. Por eso, el siguiente paso es someterlo a una serie de procesos cuidadosamente diseñados para refinarlo y estabilizarlo. El viaje comienza cuando el azufre vaporizado pasa por condensadores enfriados por agua, donde la temperatura desciende gradualmente hasta convertir el gas en un líquido brillante de color amarillo anaranjado. Este líquido se acumula en enormes tanques metálicos, llamados decantadores, donde las impurezas más pesadas se separan lentamente por gravedad. El proceso parece simple, pero no lo es. La temperatura debe mantenerse entre los 120 y 150 grados Celsius para evitar que el azufre se solidifique o que los gases residuales vuelvan a reaccionar. Una vez decantado, el azufre líquido pasa a través de filtros metálicos y sistemas de recirculación que eliminan las últimas trazas de contaminantes. En esta etapa, la pureza alcanza niveles sorprendentes, hasta 99.9% de azufre elemental. Cada litro de este líquido incandescente representa la culminación de un proceso químico que comenzó con gases tóxicos y terminó en un material útil, estable y valioso. El espectáculo dentro de las plantas es impresionante. Ríos de azufre fundido fluyen a través de tuberías de acero inoxidable, brillando como lava volcánica. El aire se llena de un ligero aroma a minerales y calor. Todo se mueve bajo un estricto control automatizado, donde sensores, válvulas y sistemas de enfriamiento trabajan de forma sincronizada. Los tanques de almacenamiento, algunos capaces de contener miles de toneladas de azufre líquido, están equipados con sistemas térmicos que mantienen la temperatura constante las 24 horas del día. Si el azufre se enfría demasiado, se solidifica dentro de las tuberías, bloqueando la producción. Si se calienta en exceso, puede emitir vapores inflamables. Por eso, el equilibrio térmico es fundamental. Además, se emplean sistemas de inertización con nitrógeno, un gas inerte que reemplaza el oxígeno dentro de los tanques, para evitar que el azufre líquido entre en contacto con el aire y se oxide. Esto no solo garantiza la seguridad, sino también la estabilidad del producto final. Cuando el proceso de purificación termina, el azufre fundido ya está listo para su siguiente transformación, pasar de líquido a sólido, sin perder su pureza ni su brillo característico. Pero lograr esto en escala industrial requiere una precisión asombrosa. Es aquí donde la tecnología da un paso más. El enfriamiento controlado y la granulación, un proceso que convierte el fuego en cristal, transformando toneladas de azufre líquido en miles de pequeñas esferas sólidas, listas para ser transportadas por todo el mundo. Y ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo logra la industria solidificar cientos de toneladas de azufre al día sin que se agriete, se oxide o pierda calidad? La respuesta está en la siguiente etapa: la solidificación y granulación del azufre, un espectáculo industrial donde el calor se convierte en forma. Cuando el azufre líquido alcanza su punto máximo de pureza, llega el momento de transformarlo en su forma más estable y transportable, el azufre sólido. Esta fase, llamada solidificación o granulación, es una de las más visuales y fascinantes de todo el proceso industrial. Aquí la ingeniería y la física del enfriamiento se combinan para convertir un mar de fuego en millones de cristales amarillos perfectamente uniformes. El proceso comienza cuando el azufre fundido, que se mantiene a temperaturas cercanas a los 140 grados Celsius, es conducido desde los tanques de almacenamiento hacia el área de solidificación mediante tuberías calefactadas. Estas conducciones están cubiertas con aislamiento térmico para evitar cualquier pérdida de calor, porque si el azufre se enfría antes de tiempo, se endurece dentro de las tuberías y detiene toda la línea de producción. Una vez en la zona de transformación, el líquido se somete a uno de dos métodos principales: el sistema de cintas refrigeradas
toneladas, o el sistema de granulación por atomización. En el primer método, el azufre se vierte en una cinta metálica en movimiento que gira lentamente bajo una corriente de aire frío. A medida que el líquido avanza, su temperatura desciende gradualmente hasta solidificarse en una fina capa dorada. Luego, grandes rodillos trituran el material en pequeñas piezas uniformes que se transportan hacia cintas de enfriamiento final. El segundo método, aún más impresionante, es el de granulación por atomización. En este proceso, el azufre fundido se pulveriza mediante boquillas a alta presión dentro de una cámara cerrada. Allí, una corriente de aire frío o agua pulverizada enfría instantáneamente las gotas, transformándolas en diminutas esferas sólidas conocidas como perlas de azufre. El resultado, millones de pequeñas bolitas amarillas, brillantes y uniformes que caen suavemente sobre cintas transportadoras listas para el secado y almacenamiento. Cada una de estas esferas tiene un tamaño calculado con precisión. Demasiado grande y se enfría mal, demasiado pequeña y se vuelve polvo. Por eso el sistema cuenta con sensores ópticos y controles de flujo automatizados que regulan la presión, la temperatura y la velocidad del aire en tiempo real. El siguiente paso es el secado y enfriamiento final. Aquí, grandes ventiladores y torres de aire controlado eliminan la humedad residual, asegurando que el azufre sólido conserve su estructura estable y no se aglomere durante el almacenamiento. Finalmente, las esferas se tamizan para separarlas de tamaño perfecto de las partículas finas que serán reintroducidas al proceso. Nada se desperdicia. Lo que sigue es un espectáculo de sincronización industrial. Las perlas viajan por cintas transportadoras hacia enormes silos de almacenamiento donde pueden acumularse miles de toneladas. Desde allí, el azufre está listo para ser empaquetado, cargado en trenes, camiones o buques y distribuido a todo el mundo. Cada día, una sola planta puede producir más de 1000 toneladas de azufre sólido, operando sin descanso las 24 horas del día. En sus patios, los montículos de azufre parecen dunas doradas bajo el sol, un paisaje tan hermoso como artificial, fruto de la ingeniería humana. En esta etapa, la materia deja de ser un líquido volátil para convertirse en un producto estable, duradero y seguro para su transporte. Pero su viaje aún no termina. Desde esos depósitos, el azufre emprenderá rutas que lo llevarán a miles de destinos industriales, donde se convertirá en parte de procesos tan distintos como la agricultura, la energía o la medicina. Así, lo que empezó como un gas tóxico dentro del petróleo se ha transformado en un sólido brillante que sostiene economías enteras. Pero, ¿qué sucede después de que estas toneladas de azufre salen de la fábrica? ¿En qué se utilizan exactamente y por qué su demanda sigue creciendo año tras año? Una vez que el azufre sólido sale de las plantas de producción, comienza una nueva vida. Este elemento, aparentemente simple, se convierte en protagonista silencioso de miles de procesos que sostienen la economía mundial. Es uno de los pilares de la industria moderna y, aunque casi nadie lo nota, está presente en todo lo que nos rodea. El principal destino del azufre es la fabricación de ácido sulfúrico, una de las sustancias más importantes de la humanidad. De hecho, se dice que la cantidad de ácido sulfúrico que produce un país es un indicador directo de su nivel industrial. Este ácido es la columna vertebral de la industria química global, utilizado para elaborar fertilizantes, plásticos, baterías, detergentes, explosivos y medicamentos. Sin el azufre, esta cadena simplemente se detendría. En la agricultura, el papel del azufre es decisivo. Se transforma en sulfatos, compuestos esenciales para la nutrición vegetal, que ayudan a las plantas a sintetizar proteínas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Cada año, millones de hectáreas de tierra fértil en América, Asia y Europa dependen del azufre para mantener su productividad. Además, sus derivados se usan como pesticidas naturales, controlando hongos e insectos de forma menos tóxica que los químicos sintéticos. Pero el azufre también ha cambiado la historia de la industria del caucho. En 1839, el inventor Charles Goodyear descubrió que al calentar caucho natural con azufre, se creaba un material mucho más resistente y elástico. Nació así la vulcanización. Hoy, ese mismo principio permite fabricar millones de neumáticos, mangueras, juntas y productos elásticos que mueven literalmente el mundo. Sin el azufre, los neumáticos que sostienen aviones, automóviles y maquinaria pesada simplemente no existirían. En la industria farmacéutica y cosmética, el azufre ocupa un lugar privilegiado por sus propiedades antibacterianas y fungicidas. Se utiliza en pomadas, jabones medicinales y tratamientos dermatológicos para combatir el acné, la dermatitis y
diversas infecciones cutáneas. En pequeñas dosis, el azufre también forma parte de compuestos vitamínicos que ayudan al metabolismo celular y fortalecen el sistema inmunológico. El sector energético también se beneficia del azufre. Se emplea en la producción de baterías, lubricantes, fluidos industriales y de manera indirecta en la refinación de combustibles más limpios. Paradójicamente, el mismo material que alguna vez fue considerado un contaminante hoy se utiliza para reducir la contaminación. En el ámbito minero y metalúrgico, el azufre y sus derivados se usan en la extracción y purificación de metales como el cobre, el zinc y el níquel. Sirve para separar minerales mediante reactivos de flotación y en algunos casos para eliminar impurezas durante el proceso de fundición. Incluso en sectores inesperados, el azufre tiene un papel esencial. En la industria del papel ayuda a blanquear la pulpa de celulosa. En la fabricación de textiles se usa para fijar tintes y en el tratamiento de aguas residuales neutraliza contaminantes y ajusta el pH de grandes volúmenes de líquido antes de su liberación al ambiente. Pero su presencia no se limita a la industria. En la vida cotidiana, el azufre está en las cerillas, en los medicamentos, en los cosméticos, en los fertilizantes del jardín y hasta en los detergentes que limpian nuestra ropa. Es uno de esos elementos invisibles que, aunque no lo veamos, está literalmente en todas partes. Y todo esto tiene una consecuencia fascinante. La humanidad produce más de 70 millones de toneladas de azufre cada año, no porque lo busque directamente, sino porque lo necesita para sostener casi todas las ramas de la producción moderna. Sin embargo, trabajar con un material tan reactivo plantea enormes desafíos. Su manipulación, transporte y almacenamiento requieren protocolos rigurosos para evitar riesgos. Por eso, detrás de su utilidad, hay también una historia de tecnología, seguridad y sostenibilidad, donde la ingeniería moderna ha logrado convertir lo peligroso en provechoso. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿cómo logra la industria manejar millones de toneladas de azufre de manera segura y al mismo tiempo proteger el medio ambiente? Esa respuesta nos lleva al siguiente capítulo: seguridad y sostenibilidad, donde entenderás cómo la ciencia ha domado uno de los elementos más volátiles de la naturaleza. Trabajar con azufre no es tarea sencilla. Este elemento, que en apariencia es inofensivo y hasta bello, esconde un carácter impredecible. A temperaturas elevadas puede emitir vapores inflamables y en contacto con el oxígeno puede arder con una llama azul intensa, liberando gases irritantes. En otras palabras, el azufre es un aliado poderoso, pero que debe ser tratado con absoluto respeto. Por eso, las plantas industriales que producen y manipulan azufre operan bajo protocolos de seguridad tan rigurosos como los de la industria nuclear o aeroespacial. Cada paso, desde la extracción del gas hasta el almacenamiento del producto sólido, está controlado por sistemas automatizados que monitorean temperatura, presión, composición del aire y flujo de materiales en tiempo real. En las zonas de procesamiento se instalan detectores de gases capaces de identificar concentraciones mínimas de sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, ambos potencialmente letales. Si un sensor detecta una variación, las alarmas se activan y los sistemas de ventilación se abren automáticamente para dispersar los gases. Además, el personal utiliza equipos de protección respiratoria, trajes ignífugos y cascos con comunicación integrada para mantener contacto constante con el centro de control. Los sistemas de enfriamiento y aislamiento térmico también son críticos. El azufre líquido, al solidificarse dentro de las tuberías, puede bloquear líneas enteras y causar sobrepresiones peligrosas. Por eso, los ductos se mantienen a temperatura constante mediante resistencias eléctricas o recubrimientos de vapor. En las áreas de almacenamiento, enormes tanques metálicos se protegen con capas de nitrógeno, un gas inerte que desplaza el oxígeno del interior, evitando el riesgo de incendio o explosión. Pero la seguridad no se limita al entorno industrial. En los últimos años, la industria del azufre ha avanzado enormemente en términos de sostenibilidad ambiental. Antiguamente, los gases sulfurosos eran liberados a la atmósfera, generando contaminación y lluvia ácida. Hoy, gracias a los sistemas de recuperación de azufre, esos mismos gases se capturan y se transforman en materia prima útil. Este proceso ha reducido drásticamente las emisiones de dióxido de azufre a nivel global, convirtiendo al sector en uno de los mayores ejemplos de economía circular dentro de la industria química. Además, el azufre reciclado proveniente del refinamiento del petróleo y del gas natural ha reemplazado en gran parte la minería tradicional, reduciendo el impacto sobre el suelo y los ecosistemas. De hecho, el 90% del azufre que se utiliza hoy en el mundo proviene de fuentes recuperadas, no de minas abiertas. Esto demuestra que la ingeniería moderna puede convertir un contaminante en un recurso valioso, cerrando el ciclo de la producción energética con una solución sostenible. Otro desafío importante es el transporte y almacenamiento masivo. En los puertos y terminales, el azufre sólido se mueve en grandes volúmenes mediante
mediante sistemas cerrados de bandas y tolvas herméticas para evitar la dispersión de polvo. Los trenes y buques que lo transportan deben cumplir normas internacionales de seguridad química, y muchos cuentan con sensores de temperatura integrados para detectar posibles reacciones espontáneas durante el viaje. En cada paso del proceso, la prioridad es la misma: controlar la fuerza de la naturaleza. El azufre, en su estado puro, EASMA, simboliza tanto el poder destructivo como la capacidad creativa del ser humano para dominarlo. Cada medida de seguridad, cada innovación técnica y cada norma ambiental representan una lección aprendida a lo largo de más de un siglo de experiencia industrial. Hoy, las grandes productoras de azufre en el mundo, desde Arabia Saudita y Canadá hasta México y Estados Unidos, operan bajo certificaciones internacionales de gestión ambiental y seguridad ocupacional. Todo esto garantiza que la cadena de producción sea eficiente, limpia y responsable, sin comprometer la salud humana ni el equilibrio del planeta. Y es aquí donde el azufre revela su doble rostro. Fue alguna vez símbolo de contaminación y ahora es ejemplo de sostenibilidad, de enemigo invisible a protagonista de la economía verde. Pero detrás de esa transformación hay algo aún más profundo: la capacidad del ser humano de convertir los residuos de su propia industria en los recursos del futuro. Y ahora que conocemos su historia, su proceso, sus riesgos y sus múltiples usos, solo queda una pregunta final: ¿cómo un material tan antiguo logró convertirse en uno de los pilares invisibles del progreso moderno? El azufre es más que un elemento químico, es una historia viva de transformación. Desde los rugidos de los volcanes que lo liberaron por primera vez hace millones de años, hasta las modernas refinerías que hoy lo producen con precisión milimétrica, el azufre ha acompañado silenciosamente el desarrollo humano, marcando una línea invisible entre la naturaleza y la tecnología. Lo que comenzó como un residuo peligroso, un gas tóxico que debía ser eliminado, se ha convertido en uno de los materiales más valiosos del mundo moderno, un símbolo del ingenio humano y de su capacidad para convertir la amenaza en oportunidad, la contaminación en progreso y el residuo en recurso. En cada tonelada de azufre sólido hay una lección de ingeniería y resiliencia. Representa el dominio del fuego, el control de la materia y la búsqueda constante de equilibrio entre la producción y el medio ambiente. Detrás de su color dorado hay una cadena industrial que no se detiene nunca: sistemas automatizados, reactores controlados, sensores de precisión, equipos de seguridad y cientos de profesionales trabajando día y noche para mantener viva una producción que, aunque invisible para muchos, sostiene buena parte de la economía mundial. El azufre está presente en el aire que respiramos, en los fertilizantes que alimentan los cultivos, en los neumáticos que recorren las carreteras, en los medicamentos que salvan vidas y en los dispositivos electrónicos que usamos cada día. Sin él, la sociedad moderna simplemente se detendría, y sin embargo, pocas personas saben cómo se obtiene, cómo se transforma o el papel que cumple en casi todo lo que nos rodea. Esa es la razón de ser de este canal: mostrar lo que nadie ve, revelar los secretos detrás de los materiales, las máquinas y los procesos que sostienen al mundo, porque entender cómo se hace es entender cómo funciona el planeta. Cada fábrica, cada reacción química, cada tonelada de material producido cuenta una historia, y en el caso del azufre es la historia de cómo el ser humano aprendió a dominar la energía de la tierra para construir el futuro. El azufre no solo conecta a la tierra con la industria, conecta la curiosidad con la creación, la ciencia con la supervivencia. Es la prueba de que el conocimiento transforma, que el ingenio humano no destruye la naturaleza, sino que puede aprender a trabajar con ella. Así que la próxima vez que veas una cerilla encenderse, un campo florecer o una fábrica en funcionamiento, recuerda que detrás de todo eso hay un hilo dorado que lo une todo: el azufre. Y si te apasiona descubrir los secretos detrás de los productos, los procesos y las tecnologías que construyen nuestro mundo, suscríbete a Así se hace y activa la campana de notificaciones. En cada episodio te mostraremos cómo la ciencia, la ingeniería y la creatividad humana se unen para dar forma a lo imposible, porque en este canal no solo observamos el resultado, descubrimos el proceso.